tenemos algo que ningún medio de comunicación tiene. Un audio en exclusivo, una fuente directa dentro de la isla de Cuba. Una persona que conoce a unos jóvenes que entraron al túnel donde ocurrió la explosión más escandalosa que ha tenido la dictadura de los Castros y que en estos momentos esos jóvenes están tratando de desaparecerlo. Pero antes de que escuchen ese audio necesito que entiendan algo. Porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia sobre una explosión. Es una historia sobre por qué la dictadura cubana está sellando con cemento aparentemente un lugar que ya no existe. Y esa pregunta de por qué sellar algo que ya está destruido es la pregunta que va a cambiar todo cuando vean exactamente de qué va la historia. Quédense hasta el final de este video porque la respuesta no es lo que están pensando ahora mismo y estoy seguro que se van a sorprender cuando escuchen lo que se encontró dentro de este túnel donde ocurrió una de las explosiones más escandalosas que ha tenido la dictadura de los Castro, porque era la prueba evidente de que la dictadura de los Castro tenía armas químicas. Prueba que sería fundamental ahora ante la amenaza de una invasión militar dentro de la isla de Cuba y un pretexto perfecto que el mundo no va a poder omitir. Así que dicho todo esto, si están listos para comenzar y ver nuestro video y toda la evidencia que le tenemos, comenzamos ya. ¡Ay, Dios mío, mi madre Jesús! 7 de enero del 2025, en la madrugada, en el municipio Rafael Freire, provincia de Holguín, Cuba, comunidad de Melones. Una explosión sacudió una instalación militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No fue un accidente doméstico, no fue un incendio en una fábrica civil, fue una explosión en un almacén de material de guerra, en una unidad militar activa con soldados adentro. El propio Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias lo confirmó en su cuenta de Facebook. Y cito textualmente el comunicado oficial. Y a continuación compartimos la siguiente nota informativa publicada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En la madrugada de hoy, martes 7 de enero, se produjeron explosiones en una obra donde se almacena material de guerra en la localidad de Melones, municipio Rafael Freire, provincia de Holguín, producto de un incendio en dicha instalación. Aun cuando no ofrece peligro para la comunidad, se realizan labores de evacuación de toda la población cercana al lugar de los hechos. Una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas. El régimen también confirmó que 361 personas que vivían cerca del lugar tuvieron que ser evacuados de emergencia. Y confirmó que había personal militar dentro de esa unidad cuando ocurrió la explosión. Y entonces llegó la parte que el régimen no pudo ocultar después de todas las denuncias en las redes sociales. 13 personas desaparecidas. 13. Al menos 13 militares se encontraban desaparecidos en Cuba luego de que un incendio en un almacén militar provocó varias explosiones en la pequeña localidad de Melones, en la oriental provincia de Holguín, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Alrededor de 1.245 personas que residen cerca del almacén de armas y municiones fueron evacuadas como medida preventiva. Hasta el momento, las investigaciones para determinar lo sucedido continúan. Medios de Cuba agregaron que en la unidad militar se clasificaban municiones envejecidas, por lo cual es posible que continúen escuchándose las detonaciones, pero no se ofrecieron más detalles. 13 personas desaparecidas en una explosión que el régimen describió como un simple incendio en un almacén. Que por supuesto, todo eso es mentira y te lo voy a decir un poquito más adelante. Ahora bien, hasta aquí la versión oficial. Un incendio, una explosión, 13 desaparecidos, 361 personas evacuados, caso cerrado para la dictadura cubana. Bueno, eso es lo que el régimen quiere que usted crea. Pero aquí viene lo que nadie esperaba y es lo que cambia completamente la naturaleza de esta historia. Ustedes están pensando que el escándalo es que el régimen no buscó a los sobrevivientes, que abandonó a sus propios soldados. Y sí, es un escándalo, pero no es el escándalo más grande de esta historia. El escándalo más grande es lo que esos 13 hombres vieron antes de morir y lo que el régimen está haciendo ahora mismo para asegurarse de que nadie más lo vea. Eso se lo explico en detalle en unos minutos, pero primero necesito que ustedes entiendan qué tipo de instalación era realmente esta unidad militar, porque el régimen dijo que era un almacén de materiales de guerra y eso técnicamente es cierto, pero es como decir que el océano es técnicamente agua. Es verdad,
pero no dice nada sobre lo que hay dentro de eso. Y por eso, antes de continuar con todo esto, si estás viendo esto y no estás suscrito, este es el momento que usted lo haga. Porque lo que viene ahora es una información que la dictadura cubana no quiere que salga y nosotros la tenemos. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise para cuando publique algo nuevo, porque esto que van a ver ahora es dinamita pura. Ok, cuando las primeras imágenes de la explosión del Holguín comenzaron a circular, algo llamó la atención de personas con conocimiento militar. Dos tipos de humo. Un humo gris oscuro, denso, el tipo de humo que produce la combustión de materiales convencionales. Y otro humo con un tono anaranjado diferente, el tipo de humo que no produce una explosión convencional de municiones. Ese detalle, dos tipos de humos, abrió una pregunta que el régimen no ha podido cerrar durante más de un año que lleva todo esto circulando en las redes sociales. Recordarles a todos que Cuba firmó en 1990 un acuerdo internacional comprometiéndose a no poseer y no almacenar armas químicas. Lo ratificó en 1996 y en 1997 en papel. Cuba no tiene armas químicas, aparentemente en papel. Pero hay algo que los acuerdos internacionales no pueden controlar, y es lo que sucede dentro de las instalaciones militares que el régimen nunca permite inspeccionar. Déjame resaltar todo esto. Nunca permite inspeccionar. Instalaciones como la de Melones, en Holguín. Ahí es donde está la clave de todo esto. Personas que cumplieron su servicio militar en esa zona comenzaron a escribirme. Personas con conocimiento directo de lo que se almacenaba en esa instalación y lo describieron que no es un almacén convencional de municiones. Describieron una instalación con múltiples tipos de armamentos. Misiles, experimentos, materiales controlados por personal ruso. Personal que se vestían de blanco para entrar a ciertas áreas. Personal que seguían protocolos que no corresponden al manejo de municiones convencionales. Es decir, personal que se vestía de blanco. Esto es importantísimo porque únicamente vemos eso cuando hay materiales tóxicos y que hay que manejarlo de una manera diferente. El manejo de municiones convencionales no se usa ropa de protección blanca. Es un protocolo de materiales biológicos o químicos. Cualquier persona con entrenamiento militar básico lo sabe. Y aquí viene la dimensión que convierte esto en un problema que trasciende en Cuba. Si en esa instalación había armas químicas, hay razones documentadas para creerlo, entonces la explosión del 7 de enero no fue solo una tragedia cubana. Fue un evento con potencial de afectar a Puerto Rico, a República Dominicana, a Haití, a toda la región del Caribe, incluido a 90 millas de la Florida. Eso no es especulación, eso es geografía, porque eso es lo que está pasando ahora mismo dentro de la isla de Cuba, que te voy a contar dentro de unos minuticos. Donald Trump ha dicho repetidamente que no va a permitir que Irán tenga bombas nucleares. Yo prefiero resolver este problema a través de la diplomacia, pero nunca permitiré que el primer patrocinador del terror en el mundo tenga armas nucleares. No voy a permitir que eso suceda. Ha llevado al mundo al borde de un conflicto abierto para evitar que un régimen hostil tenga armas de destrucción masiva. ¿Y eso qué tiene que ver, Darwin, con lo que estás hablando con respecto a la dictadura cubana? Bueno, entonces la pregunta que ninguno de los medios principales está haciendo en estos momentos es: si Trump no permite que Irán tenga armas nucleares, ¿por qué creen que va a permitir cuando tenga evidencia documentada de que la dictadura cubana a 90 millas de la Florida tiene armas químicas almacenadas en instalaciones controladas por los rusos? No me respondan todavía, porque la respuesta depende de algo que aún no lo he contado. Y ese algo llegó en forma de audio. Un audio que recibimos hace muy poco y que cambia todo. Hace unos días recibimos un mensaje completamente de esa comunidad. Una persona desde Cuba, un militar prácticamente. Una persona que conoce directamente a los jóvenes que les voy a hablar ahora. Una persona que tiene miedo, un miedo real, justificado. El tipo de miedo que solo existe cuando sabes que el régimen te está mirando. Esta persona nos dijo algo que el régimen lleva meses intentando enterrar. Literalmente, enterrar. Resulta ser que aproximadamente hace 3 semanas, después de un periodo de lluvias intensas en la zona de Rafael Freira, el agua fue limpiando y erosionando el terreno alrededor de la instalación militar donde ocurrieron las explosiones. Un grupo de jóvenes
aventureros, qué sé yo, curiosos, decidió explorar la zona. Fueron al lugar donde supuestamente todo había quedado calcinado según la versión de la dictadura cubana. ¿Recuerdas la explosión que hubo en un municipio de Holguín que se llama Rafael Freire? Dentro de ese mismo municipio hay un lugar que se llama La Mula, que era cerca a 3 kilómetros, 4 kilómetros de Playa Blanca. Bueno, yo estoy muy preocupada porque resulta ser de que hace como 3 semanas atrás estuvo lloviendo mucho y sabes que cuando llueve mucho el agua va limpiando todo, va escarnando la tierra y demás. Y conclusión es que unos muchachos decidieron, entre comillas, ir a explorar y fueron a explorar, supuestamente, al lugar donde hubo la explosión. ¿Verdad? Donde supuestamente era imposible entrar. Y producto de estas lluvias pudieron entrar. Y así lo describe este audio que te voy a mostrar ahora en un momento. Y para sorpresa de todos, los muchachos fueron dentro del túnel, donde supuestamente para el régimen todo había quedado calcinado. Y para mayor sorpresa, se dieron cuenta de que habían cuerpos, ya estaban deteriorados, por supuesto, ya estaban los restos óseos. Entraron al túnel y lo que encontraron adentro no era lo que el régimen había prometido, de lo que había hablado, de lo que le había dicho el mundo. No había cenizas, no había el vacío que dejan las explosiones cuando destruyen todo. Habían cuerpos. Cuerpos deteriorados, ya en estado de restos óseos, pero cuerpos. Y según nuestra fuente, los jóvenes describieron algo que no puede quitarme de la mente. Pero los muchachos salieron hablando de que habían encontrado incluso cuerpos que estaban abrazados unos con otros y otro cuerpo con, ¿sabe? Con los huesos de la mano levantada, como que pidiendo auxilio, ¿sabe Dios? Pidiéndole a Dios o llorando. Cuerpos que estaban abrazados unos con otros, un cuerpo con los huesos, con la mano prácticamente levantada, como si estuviera pidiendo auxilio, como si estuviera llamando a algo que nunca llegó. Ahora bien, en este punto la mayoría de las personas que están viendo este video estarán pensando lo mismo. Están pensando que el escándalo es que esos soldados murieron y que el régimen los abandonó, que no lo buscaron, que mintieron sobre el estado de la instalación. Y tienen razón, es un escándalo. Pero hay algo más en la descripción de nuestra fuente, mencionó casi de pasada, algo que en el momento puede parecer un detalle menor, pero cuando lo analicemos, con lo que ya saben sobre el tipo de humo, sobre los protocolos de ropa blanca, sobre los rusos controlando ciertas áreas, van a entender por qué este detalle lo cambia todo. Los cuerpos no estaban calcinados. La cuestión fue que es una gran mentira porque no murieron calcinados, murieron asfixiados, sofocados. Entonces cuando eso sucedió, cuando la explosión sucedió, en Díaz Canel andaba por China, a él no le importó nada, nadie vino. Y cuando el Limonardo apareció, hicieron todo un teatro de unas cajitas vacías con himnos y con cosas, donde esos pobres padres no pudieron darle un sepulcro digno a sus hijos porque todo ha sido una mentira. Ahí no acaba la historia. El problema está en que el régimen, en su versión oficial, dijo que la explosión fue tan intensa que los cuerpos quedaron calcinados, que era imposible de recuperarlos, que era imposible entrar. Esa fue la justificación oficial para no buscar a los 13 desaparecidos, para no darles a la familia ni siquiera la dignidad de un entierro. Pero los cuerpos no estaban calcinados, estaban intactos en sus huesos, deteriorados por supuesto por el tiempo, pero no casi, según la fuente que nos envió este audio que ustedes escucharon ahora. Bueno, la cuestión es de que ahí es un relajo porque los mismos muchachos que vieron los cuerpos, esos mismos muchachos sustrajeron armamento, sustrajeron AK, sustrajeron bayonetas, sustrajeron balas y pólvora. Misteriosamente aparecieron a los 2 días de haber sucedido eso, apareció una guagua militar y recogió a los muchachos. Incluso uno de esos muchachos vive en un reparto que hay en Freire, que queda cerca de del Cupet, que el reparto se llama Armando Mestre. El muchacho vive ahí
y entonces supuestamente le faltaban como 2 o 3 meses para salir del servicio militar cuando se vio esto y los recogieron. ¿Saben ustedes qué mata sin cocinar? ¿Saben ustedes qué tipo de agente destruye los sistemas respiratorios y mata a la persona sin dejar marcas de fuego en sus cuerpos? No voy a responder esa pregunta directamente porque no tengo prueba forense para hacerlo. Pero sí voy a decir que esa pregunta es exactamente lo que el régimen cubano no quiere que nadie haga. Y eso exactamente la razón por la que pasó después con esos jóvenes es tan importante. Yo temo por la vida de los muchachos porque yo sé que incluso a ese régimen le importa más la mentira que, como quien dice, el armamento. ¿Ves? Porque es una mentira que salió al mundo entero, como que había sido una explosión, que habían mandado drones, que los drones se habían derretido, que los cuerpos habían quedado calcinados, que no se podía entrar al lugar. Los dos jóvenes que entraron, su nombre es Luis Roiniel Hidalgo Vidal, 19 años, y Abelio Cervantes, nacido el 9 de octubre del 2001. Creo que debe tener alrededor de 23 años, años más, años menos. 2 días después de que entraron al túnel y vieron lo que vieron, apareció una guagua militar. Los recogieron, se los llevaron, sin explicación oficial, sin cargos públicos, sin que su familia recibieran información clara sobre dónde están o por qué lo detuvieron. Nuestra fuente nos dice que uno de esos jóvenes vivía en el reparto Armando Mestre, cerca del lugar de los hechos, que le faltaban 2 o 3 meses para terminar el servicio militar cuando todo esto ocurrió y que desde que lo recogieron no ha habido visitas, no ha habido información, no ha habido nada. Eso no es un arresto, eso es una desaparición con uniforme militar. Y aquí es donde esta historia da el giro que nadie esperaba. El giro que convierte todo lo anterior en algo mucho más grande que una explosión en Holguín. Nuestra fuente nos reveló que misteriosamente después de que los jóvenes fueran detenidos, llegó una rastra, un camión cargado de sacos de cemento, directamente a esa unidad militar. Y también otra noticia es que misteriosamente llegó una rastra cargada de sacos de cemento de esa unidad militar para sellar entonces con cemento el lugar donde están los cuerpos. Quiere decir que con un solo propósito, sellar con cemento el lugar donde están los cuerpos. Piensen en esto. El régimen lleva meses diciendo que ese lugar está destruido, que no hay nada que ver, que todo quedó calcinado, que es imposible entrar. Y de repente, ya que estos muchachos entraron, que esta información está saliendo al mundo, entonces mandan cemento para sellarlo. Pero, ¿por qué sellas algo que ya está destruido? ¿Por qué gasta recursos en medio de la peor crisis económica de Cuba en décadas para sellar con cemento un lugar que supuestamente ya no existe? La respuesta tiene una sola lógica. Sellas lo que todavía puede ser visto. Sellas lo que todavía puede ser encontrado. Sellas lo que todavía puede ser analizado por alguien con los instrumentos correctos. temo por la vida de los muchachos eso porque los van a desaparecer. Estoy segura que los van a desaparecer. No han tenido visitas, los recogieron, no dejan que los padres sepan nada. Están en Holguín todavía, pero para ellos es fácil desaparecerlo. Es decir, que aquí hay 3 capas de encubrimiento, cada una diseñada para hacer imposible que la otra anterior no pueda evitar. La primera capa que tuvo la dictadura de los Castro fue la mentira. Decir que todo estaba destruido, que nadie intentara entrar. Esa capa falló porque los jóvenes con la lluvia erosionaron el terreno y esos jóvenes pudieron entrar de todas formas. La segunda etapa fue la detención, silenciar a los testigos, llevar a los jóvenes antes de que pudieran hablar con más personas, antes de que pudieran documentar lo que vieron, antes de que la información se expandiera. Esa capa también está fallando porque la información llegó a nosotros y se la estamos exponiendo al mundo. Y la tercera capa es el cemento, destruir físicamente la evidencia, hacer que sea imposible para cualquier inspector internacional, para cualquier periodista, para cualquier investigador entrar en ese lugar y ver lo que hay adentro. Y nuestra fuente nos dijo algo más, algo que no está relacionado con los cuerpos ni con el cemento, algo que habla de lo que está pasando en unidades militares ahora mismo mientras el régimen cubano sella el túnel. Esa unidad militar, según nuestra fuente, se convirtió en un lugar donde se vendían pólvoras libremente antes que todo esto ocurriera. Como si fuera un mercado. Personas que llegan y preguntan ¿cuántas libras? Me han contado que en esa misma unidad militar donde los muchachos entraron,
tú ibas ahí y tú ibas por pólvora y te decían de que cuántas libras querías, como ir a un mercado y preguntar al rey, ¿hay arroz? ¿Cuántas libras quieres de arroz, bro? Yo vengo a comprar 5 libras de arroz. Bueno, así mismo están haciendo en ese lugar, en esa unidad militar, que es un desastre, porque están comprando pólvora. Yo le pregunté a la fuente que me dijo eso, ¿por qué pólvora? Y me dijeron que es porque hay muchas personas de que están dinamitando, por así decirlo, es decir, explotando los huecos esos donde ellos están digging, donde ellos están escarbando para sacar oro. Y la pólvora no se está usando con fines militares, se está usando para dinamitar terrenos en busca de oro. Es decir, una unidad militar cubana con cuerpos sin recuperar dentro, con cemento llegando para sellar la evidencia, con 2 jóvenes detenidos por haber visto demasiado y con pólvora vendiéndose libremente en el interior como si fuera un puesto de mercado ahora mismo. Eso no es una institución militar, ese es el colapso de una institución militar. Ese es el colapso, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que pasó en Holguín. Y lo otro es de que es muy peligroso, que hay armas en la calle, y se ha desatado una ola de peligrosidad lo más grande del mundo. Entonces, bueno, pienso que eso sea una buena noticia porque el régimen tiene callado eso, no ha salido por ningún lugar y está sucediendo. Yo lo sé porque tengo muy buenas amistades en ese lugar y han estado hablando conmigo de lo que está sucediendo. Porque mientras todo esto ocurre en silencio dentro de la isla de Cuba, Donald Trump le dijo al mundo algo que nadie en La Habana puede ignorar. En una conversación exclusiva en varios medios de comunicación, Cuba va a caer pronto y añadió, tenemos mucho tiempo, Cuba está lista después de más de no sé cuántos años. Después dirán, Cuba es la siguiente. Ok, déjame mostrarle algo que los medios principales no están conectando. Porque cuando vean estos 4 elementos, la imagen que emerge es completamente diferente a la que el régimen quiere proyectar. Una explosión en una instalación militar con evidencia de materiales no convencionales, cuerpos sin calcinar, humo de 2 colores, personal ruso con protocolos de ropa blanca, una instalación que Cuba afirmó no tener. Segundo, un encubrimiento activo de 3 capas, mentira inicial, detención de testigos, sellado físico con cemento. Todo ejecutado con urgencia, con recursos escasos, en medio de la peor crisis económica de Cuba en décadas. Nadie gasta lo que no tiene en sellar algo que no importa. Tercero, 2 jóvenes detenidos, Luis Roniel Hidalgo Vidal y Abelio Cervantes, sin cargos públicos, sin visitas familiares, sin información oficial. Desaparecidos dentro del sistema militar cubano por haber visto lo que no deberían haber visto. Pero ya es muy tarde porque ya lo tenemos nosotros y el mundo se está enterando con nosotros. Y además de todo esto, Trump diciendo que Cuba es la siguiente después de Irán. Trump que no permite que Irán tuviera armas nucleares. Trump que ya demostró que con Venezuela, que cuando dice algo de actuar, actúa. 4 vectores convergiendo en el mismo punto. Y ese punto no es Holguín, ese punto es La Habana. Porque si la comunidad internacional obtiene evidencia verificable de que Cuba tiene armas químicas con instalaciones militares activas, controladas por los rusos a 90 millas de la Florida, el escenario geopolítico cambia completamente. No es solo una cuestión cubana, es una cuestión de seguridad hemisférica. Es exactamente el tipo de justificación que una administración necesita para actuar ante el Congreso, ante la ONU y ante el mundo. El régimen lo sabe. Por eso es que estábamos hablando del cemento. Por eso es que estamos hablando de los jóvenes detenidos. Por eso es el silencio de la dictadura de los Castro. Ahora podemos entender por qué Rusia tiene tanto interés dentro de la isla de Cuba. Porque si los Estados Unidos de América entran y ven lo que tenían los rusos ahí, esto pudiera escalar a mucho más allá. También hay un detalle que nuestra fuente mencionó que no puedo dejar de pasar. Cuando la explosión ocurrió el 7 de enero, Díaz-Canel estaba en China. No vino, no apareció, no dio la cara ante los familiares de los 13 desaparecidos. Y cuando finalmente el régimen organizó algo, fue un teatro. Cajitas vacías, vehículos militares, una ceremonia sin cuerpos porque los cuerpos seguían dentro del túnel que el régimen decía que era imposible entrar. Esos padres no pudieron darle a sus hijos un sepulcro digno porque todo fue una mentira desde el principio por parte de la dictadura de los Castros.
Recordarle que la dictadura de los Castro está sufriendo una amenaza inminente de una invasión militar y esta información, si usted la comparte, pudiera echarle mucho más leña a ese fuego. Quiero decirle algo que no siempre digo en este canal. Cuando empezamos a trabajar en este video pensamos que la historia era sobre una explosión, sobre un encubrimiento, sobre soldados abandonados por el propio régimen. Y sí, es todo eso que hablamos anteriormente. Pero cuando llegamos al audio, que empezamos a prácticamente a desglosar el audio, cuando escuchamos nuestra fuente describir los cuerpos abrazados, la mano levantada, el cemento llevado para sellar todo, los jóvenes desaparecidos, la pólvora vendiéndose en el interior de la unidad militar activa, entendimos que esta historia es sobre algo más grande. Esta historia es sobre un régimen que está tan desesperado por sobrevivir que está dispuesto a enterrar literalmente la evidencia de sus propios crímenes, que está dispuesto a desaparecer a dos jóvenes de 19 y 23 años porque vieron demasiado, que está dispuesto a gastar cemento que no tiene para sellar un túnel que supuestamente ya no existe. El régimen que hace eso no es un régimen que está en control, es un régimen que tiene miedo. Y mientras terminábamos este video hay dos jóvenes cuyos nombres necesitan que el mundo los conozca. Luis Roiniel Hidalgo Vidal, 19 años, y Abelio Cervantes, 23 años más o menos. Detenidos, sin cargos públicos, sin visitas, sin información para sus familiares. Su único crimen fue entrar a un lugar que el régimen dijo que era imposible entrar y ver lo que el régimen necesitaba que nadie viera. Por eso les pido que compartan este video, no por las vistas, sino por la única protección que tienen esos dos jóvenes en estos momentos en que el mundo sepa sus nombres, que el mundo sepa lo que vieron, que el mundo sepa que están detenidos. Compártanlo en todas sus redes sociales ahora mismo. Y ahora, quiero escucharlo a todos ustedes porque esto es un debate importante y tenemos que prepararnos ya para cuando Cuba sea libre, independiente y democrática. Te voy a hacer varias preguntas. Primera pregunta. Los cuerpos no estaban calcinados a pesar de que el régimen dijo que la explosión destruyó todo. ¿Qué creen que realmente mató a esos 13 soldados? ¿Creen que la respuesta es la razón por la que el régimen está sellando el lugar con cemento? La segunda pregunta. Los dos jóvenes que fueron detenidos 2 días después de entrar al túnel. ¿Creen que el régimen los va a liberar, aunque sus nombres sean públicos? ¿O creen que esta publicidad los pone en peligro a todos ellos? Y tercera pregunta, Trump dijo que Cuba es la siguiente después de Irán y que no permitiría que Irán tuviera armas nucleares. Si se confirma que Cuba tiene armas químicas e instalaciones militares activas, ¿creen que eso acelera un cambio de la naturaleza de Trump que está planeando sobre la isla de Cuba y le meta caña ahora mismo, como decimos los cubanos, después de Irán? Quiero leer cada uno de sus comentarios, porque esta historia no termina aquí. Termina cuando esos dos jóvenes estén libres. Termina cuando esos familiares tengan los cuerpos de sus hijos. Termina cuando Cuba sea libre. Así que mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video. No te olvides de regalarme ese like, por supuesto, de compartir y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!